Soy el pastor Juan José Gil. Me he venido hasta aquí porque quería enseñaros un principio que considero que es tremendamente importante en nuestra vida, en nuestro futuro, en todo lo que pensamos que deberíamos cumplir mientras estemos aquí en la tierra o que creemos que Dios quiere que cumplamos. Bien, aquí tenemos un árbol, lo podéis ver ahí, disculpad si la imagen no es todo lo exacta y perfecta que me gustaría. Bueno, ahí tenemos este árbol, es un pino que ha crecido y está ahí a la luz del sol recibiendo ese potencial que da la luz para poder crecer bien y poder llevar fruto. Pero antes de que creciera así, primero tuvo que crecer hacia abajo. Fijaros las raíces, cómo llegan hasta ahí, si os fijáis detrás de mí, esas raíces han estado creciendo, están por debajo de la tierra, aunque aquí esta zona haya sido cortada por distintas causas, entre ellas el agua, pero fijaros cómo las raíces se hunden y siguen profundizando hacia abajo en la tierra. Entonces vemos que hay prácticamente tanta profundidad, si no más, hacia abajo que la que hay hacia arriba. Bueno, ¿por qué hablo de esto, de esta realidad que nos muestra Dios a través de la naturaleza? Antes de que podamos pelear las grandes batallas que se nos presentan en el futuro, e incluso algunas que ya están en el presente y a veces las perdemos, antes de que podamos, repito, pelear con éxito esas batallas y ser vencedores, aprender a ser vencedores, tenemos que permitir que nuestras raíces en la verdad, en esa buena tierra, nuestras raíces de principios y valores, de convicciones y fundamentos en la verdad, crezcan, se hagan profundas y realmente estemos arraigados en el terreno en el que Dios nos quiere tener, de manera que estemos firmes en la fe. Mira, lo invisible, aquello que no se ve, en realidad tiene mucho más importante que más importancia que lo que después podamos llegar a ver, o por lo menos tanta importancia. Las batallas verdaderas se dan en lo invisible, se dan dentro de nosotros. Muchas veces Dios nos ha hablado, ya sea por medio de su palabra o por medio de algún sueño, de alguna revelación, de alguna circunstancia. Dios es fiel. Y muchas veces nos ha planteado retos, desafíos, dificultades, cosas que tenemos que encarar, que tenemos que, de alguna manera, saber que hay que combatir y que tenemos que avanzar a través de esas cosas. Las pruebas son necesarias, las dificultades cuentan, porque son esa buena tierra en la que nosotros podemos ahondar nuestras raíces, nuestras convicciones y mantenernos firmes cuando las tormentas soplen con dificultades y estemos expuestos a derrumbarnos. Si tenemos las raíces bien sólidas, permaneceremos firmes. Así de importante es la cuestión. Cuando Dios nos habla y nos presenta esos desafíos y esas dificultades, primero tenemos que combatirlas a nivel interno, porque estamos en un conflicto, en una guerra, y Dios nos habla, pero también las circunstancias lo hacen. También Satanás va a traernos sus mensajes. Dios, a través de su palabra y sus revelaciones, implanta en nosotros fe. Quiere que crezcamos, que nuestra fe se afiance, que estemos firmes, que podamos confiar en Él de tal manera que nada nos mueva. Él quiere que mantengamos nuestros ojos en los objetivos que Él nos traza. Si dejamos que esa fe permanezca en nosotros, si nuestros ojos realmente están bien enfocados en esos objetivos para cumplirlos, habrá crecimiento, asumiremos responsabilidad y avanzaremos, no importa qué. Ahora bien, el ejército de las tinieblas va a operar
contra nosotros, contra nuestra fe, a través del temor. Va a lanzar pensamientos, emociones de oscuridad basadas en el miedo. No lo podremos conseguir, no vamos a poder, no va a ser posible. Fijaros cuando Dios llama desde la zarza a Moisés, como vemos al principio del Éxodo, ¿cuál es la actitud que hay en Moisés? No lo voy a poder hacer, yo no soy la persona indicada. En otras palabras, parece una persona derrotada. Dios tiene que inyectarle, sin duda, tiene que inyectarle una fe que necesita. Y lo va a hacer mostrándole que cuando Él nos llama para lograr un objetivo, también nos va a acompañar. Y que nuestros ojos deben estar puestos en Él. Él está con nosotros. Afiancemos nuestra fe en esa realidad, en esa verdad, porque los objetivos de Dios nos son dados como un privilegio y merece la pena luchar por ellos, cueste lo que cueste, pero solo lo haremos si nuestro enfoque es en Dios y en los objetivos. De otra manera, nos desenfocaremos y empezaremos a pensar más y más en esos miedos, en esas dificultades, en esos problemas. Si Moisés no hubiera recapacitado para poner sus ojos en el Señor, jamás Dios le habría dado la victoria que tenía para él, como era la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. A lo largo de la Biblia encontramos eso en muchísimos casos. La fe de José fue probada. Él también tenía sus temores, pero él tenía que mantener sus ojos en lo que Dios le había revelado. Él estaría por encima, no por debajo. Él sería de bendición, no de maldición. Lo mismo encontramos en el rey David. También lo encontramos en Gedeón, por poner un ejemplo. Muchos hombres de Dios, si no todos, tuvieron que atravesar ese conflicto. ¿En qué se iban a enfocar? ¿Hacia dónde iban a mirar? ¿Hacia el cumplimiento de los objetivos de Dios o hacia sus temores? Porque los temores nos derrotan a menos que dejemos de mirarles, dejemos de pensar en ellos, dejemos de contemplarles para enfocarnos solo y exclusivamente en Dios, en su poder, en su presencia en nuestras vidas, en sus objetivos. No podemos hacer las dos cosas. No podemos andar mirando a los dos a la vez. No podemos estar enfocados en dos puntos al mismo tiempo. Fijaros cuando el ángel viene, como leemos al principio del Evangelio, en Mateo y en Lucas, cuando el ángel viene a anunciar el nacimiento de Jesús a María, el ángel Gabriel, fijaros cómo María toma una posición de fe, de confianza, al rendirse a ese objetivo divino, que de ella naciera el Mesías, el Hijo del Altísimo. Y entonces ella va a decir, de acuerdo, que se haga esa palabra en mí. Ahora fijaros cuando ella va a visitar, lo leemos ahí en el Evangelio de Lucas, cuando ella va a visitar a Elizabeth, que también está embarazada de forma prácticamente milagrosa por la edad que tenía, por estar fuera de cuentas, podríamos decir. Y cuando Elizabeth o Isabel escucha a María, dice que le saltó el bebé que llevaba, que era Juan el Bautista, en su vientre, saltó de gozo. Y ella comenzó a hablar maravillas acerca de lo que estaba ocurriendo, de lo que Dios estaba haciendo. Y hay una palabra clave que le va a decir a María: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá la palabra que se le dijo. Es curioso, solamente por medio de la fe, cuando mantenemos nuestros ojos en los objetivos trazados por Dios, revelados por Dios, es cuando vamos
a lograr la victoria. Es cuando vamos a derrotar cualquier cosa que se nos ponga por delante, porque habremos derrotado al temor. Habremos desenfocado nuestros ojos de los miedos reinantes que surgen en nuestra mente, en nuestro corazón, que a veces inundan nuestras emociones, inundan nuestro cerebro con pensamientos negativos. Los habremos vencido. Y venga lo que venga, se interponga lo que se interponga, mantendremos el rumbo fijo, porque estamos bien enfocados. Solo vamos a considerar y contemplar lo que Dios ha dicho, no lo que Satanás diga, no lo que el mundo pregone, no lo que las circunstancias nos digan para asustarnos y provocar en nosotros ese miedo, porque el enemigo es así, él es el terrorista, el que va a tratar de desatar todo tipo de temores, de miedos, de terrores, para paralizarnos de manera que no avancemos en el propósito de Dios. Cuando Jesús, como leemos en Lucas 18, dijo aquella frase de: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe aquí? ¿Hallará fe? Jesús sabía que estos últimos tiempos iban a ser muy duros, muy difíciles, por haberse aumentado la maldad, señaló Jesús. El amor de muchos se enfriará. Pero si se enfría el amor, también se enfría la fe. Se enfría el ánimo, se enfría ese deseo profundo de hacer lo correcto, de hacer el bien, de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo peor que nos puede pasar. No podemos permitir que los objetivos de Dios desaparezcan de nuestro futuro, del horizonte. No lo podemos permitir. No podemos permitirnos esconder la cabeza debajo de la arena. No podemos permitirnos caer bajo el terrible influjo, influencia del miedo. No. Entonces, la primera batalla y más importante que tendremos que ganar está dentro de nosotros. No miremos las imposibilidades, no miremos las dificultades, porque si lo hacemos nos parecerán más grandes que Dios mismo, y no lo son. Por mucho que hayan crecido los gigantes, nunca se podrán comparar con Dios. Dios está por encima de todos. Si Dios nos ha mostrado su voluntad, vayamos adelante para cumplirla, porque Él estará con nosotros. Si Dios nos ha revelado qué quiere hacer por medio nuestro, cómo quiere bendecir a otros, ayudar a otros a avanzar, transformar vidas, obtener victorias, entonces estemos ahí, porque Dios estará con nosotros. No dejemos que nada nos desenfoque de los objetivos de Dios. Recuerda, la fe y el temor operan en direcciones opuestas. La palabra de Dios nos impulsará en la buena dirección, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por el contrario, los temores funcionarán en la dirección opuesta. Es lo que le pasó a Pedro cuando vio que Jesús caminaba sobre el agua haciendo lo que es naturalmente imposible. Y Pedro le pidió a Jesús que diera esa orden de que él caminara también sobre el agua, y Jesús lo hizo. Y Pedro también caminó sobre el agua, pero se desenfocó de Jesús. Se enfocó entonces en los vientos, en las olas, en las dificultades, en las imposibilidades, y los temores tomaron el control. Como resultado, comenzó a hundirse. Jesús dijo a la gente que venía en busca de ayuda: confía, no temas, solamente cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro después de que éste hubiera muerto. No temas, solamente cree, le dijo a Jairo cuando recibió la noticia de que su hija había muerto. No temas, solamente cree.
La fe en Jesús es la clave de toda victoria. No puedes seguir a tus miedos y a los objetivos de Dios, unos u otros. Escoge bien, mantente firme. Será una prueba, sí, pero te ayudará a crecer. Tus raíces estarán mucho más profundas, más arraigadas en la confianza en Dios. Os dejo esta reflexión. Los tiempos son difíciles. Necesitamos crecer aquí y ahora para que podamos afrontar el futuro con la confianza de saber que Dios está con nosotros y la victoria será nuestra. Que el Señor os bendiga.